Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 492. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite cada día reunirnos en este maravilloso grupo de oración. Vamos entonces a dar un espacio de tiempo para que las personitas que de pronto no han ingresado lo puedan hacer. Recordemos, vamos a disminuir este tiempo a 3 minutos, entonces para que usted por favor trate de estar un poco más puntual. Trate de que cuando sean las 8 usted actualice el muro mío, el Facebook mío, para que pueda ver el anuncio. La idea es que tomemos menos tiempo en ese saludo. Recordarles de igual manera, estamos trabajando la Biblia. Hoy nos encontramos en el capítulo 18 del primer libro de Samuel para los que tienen su Biblia a la mano y van a leer ahorita. Recordarles el tema de hoy. El tema de hoy se llama Obstáculos del Cristiano. Para los que les gusta anotar, Obstáculos del Cristiano. Y lo vamos a basar en primer libro de Samuel en el capítulo 18. Por otra parte, de igual manera, un saludo especial nuevamente a todos porque sé que ya están ingresando. Dios me los bendiga. Recordarles que mañana con el favor del Señor estaremos a las 7:10 con el favor del Señor. De igual manera, muy importante que no nos olvidemos de compartir este grupo, sobre todo, especialmente con aquellas personas que no conocen a Cristo. Es muy importante. Ahí hay una opción que dice compartir. Desde su celular, desde el computador lo puede hacer. Y lo que puede hacer es darle la opción de copiar enlace. Luego puede llevar ese enlace copiado hasta WhatsApp y desde WhatsApp lo puede compartir. Si alguno dice, no Jorge, no me lo puede enviar desde YouTube o me lo puede enviar mejor en audio para enviárselo a otra persona que casi no tiene datos, yo lo descargo en audio y algunas personas están recibiendo ese material en audio directamente. No desde YouTube ni desde Facebook, sino grabado solamente el audio. Entonces también lo podemos enviar de esa manera. Ustedes me dicen y yo lo puedo compartir. Pero lo importante es que estemos compartiendo a otras personas, a los que no conocen a Cristo, para que podamos acercarlos al Señor. Ha sido de gran bendición. Hemos visto la mano poderosa del Señor transformando vidas. Entonces creo que el Señor nos está respaldando y por eso debemos seguirlo haciendo. Vamos entonces a orar en este momento pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos dé sabiduría, que nos permita entender en este caso su palabra. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, nos ponemos en tus manos en esta noche, Señor, en este inicio de semana, Padre. Pedimos a ti, Señor, que seas tú, Señor, cambiando nuestras vidas, transformando nuestros corazones, Señor, permitiendo que estemos atentos a tu palabra. Quita de nosotros cualquier distracción. Señor, te pedimos perdón porque sabemos, Señor, que a diario fallamos, Señor, y sabemos que necesitamos de tu Hijo. Señor, nos arrepentimos, nos humillamos y venimos delante de ti, porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Señor, que en esta noche tu Santo Espíritu nos ayude a entender esta palabra, Señor, a llevarla a nuestra vida, Señor, que no sea un conocimiento más, que no sea simplemente una ratificación de algo que yo conocía, sino que, Señor, esta palabra nos lleve a tener cambios reales en nuestra vida, cambios que nos ayuden a avanzar en nuestra fe cristiana, que nos hagan ver que nos parecemos más a ti, mi Cristo. Te pedimos que nos bendigas, Señor, que nos respaldes con conversiones, Señor, que nos respaldes de manera especial con milagros si tú así lo quieres, que nos respaldes, Señor, con transformaciones de vida, con entendimiento a través de tu palabra. Señor, ponemos este grupo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos entonces de la siguiente manera. Primera de Samuel capítulo 18 dice así. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él.
Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada y su arco y su cinturón. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército. Con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales, en este caso. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. Ah, a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando: a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera al ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Versículo 16. Pero todos en Israel y Judá sentían gran desprecio por David porque él los dirigía en campaña. Un día Saúl le dijo a David: aquí tienes a Merab, mi hija mayor, te la entrego por esposa, con la condición que me sirvas con valentía, peleando las batallas del Señor. Saúl pensaba: será mejor que no muera por mi mano, sino a mano de los filisteos. Pero David le respondió: ¿quién soy yo? ¿Y quiénes son ¿Y quiénes son en Israel mis parientes o la familia de mi padre para que yo me convierta en yerno del rey? Sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl había de casar a su hija Merab con David, Saúl se la entregó por esposa a Adriel de Mejolá. Versículo 20. Mical, la otra hija de Saúl, se enamoró de David. Cuando se lo dijeron, a Saúl le agradó la noticia y pensó: se la entregaré a él como una trampa para que caiga en manos de los filisteos. Así que volvió a decirle a David: ahora sí va a ser mi yerno. Entonces Saúl ordenó a sus funcionarios: hablen con David en privado y díganle: oye, el rey te aprecia y todos sus funcionarios te quieren, acepta ser yerno de él. Esto se lo repitieron a David, pero él respondió: ¿creen que es cosa fácil ser yerno del rey? Yo no soy más que un plebeyo insignificante. Los funcionarios le comunicaron a Saúl la reacción de David, pero Saúl insistió: díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos y como dote, como pago por su hija, pide 100 prepucios de filisteos. En realidad lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos. Cuando los funcionarios de Saúl le dijeron el mensaje, David no le pareció mala idea de convertirse en yerno del rey. Aún no se había cumplido el plazo cuando David fue con sus soldados y mató a 200 filisteos cuyos prepucios se entregó al rey para convertirse en su yerno. Así fue como Saúl le dio la mano a su hija, así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical. Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David y de que su hija Mical lo amaba. Por eso aumentó el temor que Saúl sentía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. Además, cada vez que los jefes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl. Por eso llegó a ser muy famoso. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a darle contexto a este capítulo del día de hoy. Bueno, si me están escuchando un poquito bajito, puede ser de pronto problema del internet, porque acá pues tengo todo tal cual. De pronto cuando ya quede grabado en Facebook lo pueden escuchar otra vez, o si no, en el canal de YouTube va a quedar también subido por si lo quieren escuchar nuevamente. Creo que algunos tienen problemas de audio. Entonces, mis hermanos, en este capítulo que estamos trabajando en el día de hoy, este es un capítulo bastante especial, ¿no?
básicamente David y Jonatán se hacen amigos, ¿no? Y aparte David se casa. En este capítulo suceden como esos dos eventos principalmente, ¿no? David y Jonatán se hacen amigos. Jonatán, recordemos, es hijo del rey Saúl. Y Mical, que es la otra hija, también se casa en este caso con David. Pero empecemos por la parte de que Jonatán y David se hacen amigos. Mientras esto sucede, el Señor está respaldando a David para llevarlo a ser rey de Israel. A su vez, vemos cómo cada acción de Saúl lo acerca más a la destrucción. Quédese con eso para que usted pueda entender mejor. Entonces, se está desarrollando una relación de amistad que Dios está detrás entretejiendo. Tiene un propósito esa relación de amistad entre David y Jonatán, ¿cierto? Y cada cosa que está sucediendo en favor de David es para que llevarlo a que él sea rey en Israel. Al mismo tiempo vemos cómo la destrucción de Saúl se acerca más y más. Por eso, por ejemplo, ya ni siquiera la música lo calma, ¿no? El espíritu maligno que Dios envió ha hecho que este hombre llegue al punto de querer matar a David, ¿no? Y en este caso le ha quitado el Espíritu Santo y se lo ha dado a David, ¿no? De modo que ahora planea que David muera en el frente de batalla. Y por eso lo reta a pagar por su hija con 100 prepucios, ¿sí? Más o menos ese es el contexto de lo que podemos ver que está sucediendo en este capítulo. Bueno, teniendo en cuenta el tema de hoy, obstáculos del cristiano, o básicamente son los obstáculos que David, digamos, tuvo que atravesar para poder llegar a ser rey de Israel, ¿no? Entonces podríamos identificarlo como los obstáculos que vive un cristiano en su vida diaria, en su camino, en su trasegar. Vamos a ver entonces cómo superar los obstáculos en el camino cristiano. Cómo superar los obstáculos en el camino cristiano. Lo primero es no sea negligente, sea diligente. Es decir, que el primer obstáculo es la negligencia. Ese es un obstáculo muy grande en la vida del cristiano, la negligencia. Entonces, sería no sea negligente, sea diligente. Mire lo que dice el versículo 5 hasta el versículo 9. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito. Ahí tenemos clarito el punto. Cualquier encargo, o sea, todo lo que se le pedía a David, lo cumplía ¿cómo? Con éxito. De modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gracia, con gran regocijo. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10,000, pero a mí por 1000. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Entonces, mis hermanos, el punto aquí es entender el comportamiento de David. David fue diligente. Mire, si usted se pone a analizar la historia, lo que hemos leído acerca de David hasta el momento, por ejemplo, cuando Samuel lo mandó a llamar para ver si era el elegido, acudió al llamado. Cuando Saúl lo llamó para que tocara el arpa, él fue sin excusa. Cuando su papá, Isaí, le pidió ir al campo de batalla para llevar comida y saber de sus hermanos, él fue sin preguntar. Y en este capítulo vemos que eso no era una coincidencia en la vida de David, era un hábito. David era un hombre diligente, no negligente, diligente. Y vamos a ver que a medida avancemos en los textos, las responsabilidades de David van a ir aumentando. Ahora, por ejemplo, en este capítulo ya lo muestran como el comandante del ejército de Israel. Y desarrolla ese trabajo, dice el texto, de forma exitosa. Todo lo que le pedían lo hacía con diligencia. Escúcheme, aún aquellas cosas que ponían en peligro su vida. Porque el hecho de que, por ejemplo, él fuera y cumpliera con el deseo del rey de traerle los prepucios, eso fue un riesgo. Ya más adelante lo vamos a ver. Todo esto fue posible en David porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Hermanos, y quiero acá que pongan atención, ser diligentes no es fácil. No es fácil ser diligentes.
porque requiere de estar enfocados en un objetivo. Escúcheme bien. O sea, si usted quiere ser diligente, usted tiene que tener objetivos en su vida. Por ejemplo, mire, en el caso de David, él amaba a Dios. Y cuando él vio que el pueblo de Israel estaba esclavizado, entonces él quería verlos libres. Si usted analiza el capítulo anterior, cuando él ve el gigante, dice, ¿y quién es este gigante? ¿Y quién es este filisteo? Para enfrentarse al Dios viviente, ¿verdad? Entonces, él tenía un objetivo claro. Entonces, si queremos ser diligentes en el reino de Dios, debemos establecer objetivos eternos que estén por encima de nuestros objetivos terrenales. Quiero que eso se le quede en la mente. ¿Usted quiere ser diligente en el reino de Dios? Entonces debe establecer objetivos eternos que estén por encima de los objetivos terrenales. Por ejemplo, en mi caso, mi objetivo es predicar el evangelio en cualquier parte a cualquier hombre o mujer que no conozca a Cristo, para liberarlos de la esclavitud del pecado. Ese es mi objetivo eterno. Predicar en cualquier parte a cualquier hombre o mujer que no conozca a Cristo, para liberarlos de la esclavitud del pecado. Ahora, para lograrlo, debo recorrer un camino como el que recorrió David, como el que recorrió el apóstol Pablo, o por supuesto como el que recorrió nuestro Señor Jesucristo. Ser diligentes, mis hermanos, implica dejar muchas cosas. Por ejemplo, David dejó sus ovejas al cuidado de otro pastor. Pedro dejó sus redes. Y Cristo dejó su trono en el cielo y descendió a la tierra para hacerse responsable de liberar a los hombres que tenemos una sentencia de muerte y condenación. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué debemos dejar de este mundo para servir a Cristo con diligencia? Hay cosas que nosotros tenemos que empezar a dejar para que podamos servirle a Cristo con diligencia. Segundo, ¿qué otra cosa nosotros debemos en este momento superar? ¿Qué otro obstáculo debe superar el cristiano? El cristiano debe depender de Dios y no de él mismo. Es decir, aquí el obstáculo seríamos nosotros. Nosotros mismos somos un obstáculo cuando tratamos de vivir en nuestras fuerzas. Y acá vamos a ver que no era el caso de David. David dependía de Dios, no de él mismo. El versículo 10 al 14 así nos lo muestran. Dice, al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se le arrojó pensando, a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl, escuchen esto, Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y ahora estaba con David. Por eso tuvo temor David y lo alejó, por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera el ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Fantástico, ¿cierto? Es importante entender que aunque el Señor provee, mis hermanos, escúchenme bien, el Señor provee para nosotros sabiduría, Él nos da la fuerza, el deseo, e incluso como dicen los textos nos da el Espíritu Santo. Al final es el hombre el que lleva a cabo las acciones. Bueno, vemos que David iba a la guerra, o sea, no era que él desde allá, desde el palacio decía, vayan soldaditos y mátense ustedes allá. No, no, David iba a la guerra, ¿verdad? O sea, llevaba a cabo la acción. Esto es lo que en la Biblia se conoce como la responsabilidad humana. Y se ve claramente que en David, que el Señor lo había dotado de todo lo necesario para el éxito. Mire, desde que él fue pastor de ovejas, él era eficiente. Es que él mismo lo dice, que él protegía las ovejas de los leones y de los osos. Y cuando lo pusieron como líder del ejército de Israel, también, en cada una de las actividades que se le pidió, él siempre fue muy obediente y siempre hizo las cosas como se le pidieron. Ahora, en el camino, él se convertirá en el rey de Israel. Pero aparte de que él fue diligente, para la obra de Dios en Israel, lo que vemos es que él aprendió a depender del Señor. Él aprendió eso, a depender del Señor. Entonces siempre estaba dependiendo de lo que Dios quería hacer con él. Y acá es importante, ¿no? Porque nosotros podemos ser diligentes, pero si no cooperamos con lo que el Señor quiere, entonces el Señor puede cambiar de instrumento como lo hizo con Saúl. Y acá es importante que usted ponga atención, ¿no? Porque
como les he dicho, ¿no? Los dos personajes, Saúl y David, tenían la misma posibilidad. A los dos el Señor los eligió, a los dos el Señor los ungió, a los Dios les dio poder, les dio autoridad, les dio sabiduría, les dio su espíritu. Pero la diferencia entre uno y otro fue la dependencia. Uno dependía del Señor y el otro dependía de sí mismo. ¿Qué pasa cuando una persona hace eso? El Señor cambia de instrumento. En este caso el instrumento en las manos de Dios era Saúl, pero Saúl empezó a depender de sí mismo y por eso el Señor lo cambió. Lo cambió. Dice que el espíritu del Señor había abandonado a Saúl y en lugar de eso le había dado un espíritu maligno que se había posesionado de él. Acá entonces podemos confirmar lo que la Biblia nos enseña cuando dice que nuestro Dios gobierna aún sobre los demonios. Muy importante que usted lo tenga claro, porque dice que fue el Señor, esto lo dice, no yo, que el Señor le envió un espíritu maligno, o sea, el Señor le ordenó a ese espíritu, vaya y entre en ese cuerpo. Así como cuando Cristo le ordenó a los espíritus, vaya y entren sobre esos cerdos. ¿Se acuerdan? Entonces aquí vemos la soberanía de Dios que es total. Esta verdad nos ayuda a tener temor de Dios. Amigos, es que con el Señor no se debe jugar. No debemos tratar de engañarlo o de ofenderlo, porque miren lo que le pasó a Saúl por empezar a depender de él y no de Dios. Terminó endemoniado. Mientras que, por ejemplo, en el versículo 14 se dice que David tenía éxito en todo porque el Señor estaba con él. Es decir, si usted quiere sobrepasar los obstáculos, dependa de Cristo. ¿Me entendió? Si usted quiere sobrepasar los obstáculos que se le van a presentar en su vida como cristiano, dependa de Cristo, no de usted mismo. Dice Juan capítulo 15 versículo 1, escuchen esta belleza: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Está hablando Cristo. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Qué impresionante, mis hermanos. Jesús asegura que si alguien al que se le ha dado todo para dar fruto, como a Saúl, no da fruto, entonces se va a cortar. Pero luego dice que también poda, o sea que hace una diferencia entre la palabra cortar y podar. Cortar hace referencia a desechar. Algo que ya no sirvió, que ya no produjo, entonces el Señor la corta y lo echa fuera como a Saúl. Pero cuando hay un cristiano verdadero que está produciendo fruto, el Señor también lo poda. Ya no lo corta, lo poda. Y eso lo hace porque hay cristianos que necesitan que se les quiten algunas cosas, porque esas cosas no le están permitiendo avanzar en la fe. Entonces el Señor va y le poda, ¿cierto? Le poda algunas cosas que le encantan todavía y que esa persona siente que no son pecado, pero que definitivamente no le están permitiendo avanzar como cristianos. Y el Señor quiere que saltemos esos obstáculos. Entonces el Señor, ¿qué hace? Va y poda. Poda lo que no nos sirve a nosotros. Y eso es importante para que dependamos de lo que está haciendo Cristo. Hemos visto entonces dos obstáculos a superar en el camino cristiano. No sea negligente, sea diligente. Dependa de Dios, no dependa de usted. Finalmente, tenemos acá, no sea cobarde, arriésguese. No sea cobarde, arriésguese. Dice los versículos 24 hasta el 28. Los funcionarios le comunicaron a Saúl la reacción de David, pero Saúl insistió. Díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos, y como dote por su hija pide 100 prepucios filisteos. En realidad lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos. Cuando los funcionarios de Saúl le dieron el mensaje a David, no le pareció mala idea de convertirse en yerno del rey. Aún no se había cumplido el plazo, cuando David fue con sus soldados y mató a 200 filisteos cuyos prepucios entregó al rey para convertirse en su yerno. Y así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical. Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David y que su hija Mical
lo amaba. Qué tremendo, ¿no? En esta situación, el Señor nos ha permitido ver en varios pasajes de la Biblia donde los hombres intentan usar su poder contra alguien y Dios lo transforma en una situación para bien de quien intenta ser dañado. No sé si me entendieron, pero se los voy a repetir. Hay varios pasajes de la Biblia, póngame atención, donde se nos muestran hombres que con su poder, con la autoridad que Dios les ha dado, intentan hacer daño a alguien. Y Dios transforma esa situación para el bien de quien iba a ser dañado. Por dar un ejemplo así sencillo, el caso de José. Ahí en el libro de Génesis encontramos entonces que sus propios hermanos lo enterraron en una cisterna para el mal de José y resulta que lo sacaron de ahí. José se convirtió en el gobernador de Egipto y luego fue el que les dio de comer. Y eso es lo que está sucediendo acá. Saúl pensó en utilizar a su hija como cebo para que David se viera obligado a matar a 100 filisteos, perdón. De modo que en medio de la batalla, David muriera. En efecto, es que hacer eso que le pidieron a David era un suicidio. Pero lo que Saúl olvidó es que David era respaldado por Dios. Y David se arriesgó a ir. Para sorpresa de todos, David no trajo 100 prepucios, trajo 200. ¿Eso qué causó? Que David pasara de ser el líder militar de Israel a ser un héroe nacional. Imagínense, acababa de matar a un gigante y ahora había matado a 200 filisteos. Entonces, lo que Saúl utilizó en contra de David, el Señor lo convirtió para bien de David y le dio una esposa. Entonces, yo creo que acá estamos viendo una realidad de nuestra vida cristiana, ¿no? Porque en este caso, David supera cualquier obstáculo hasta que sea rey porque el Señor le había provisto de todo lo necesario. Y al mismo tiempo el Señor abandonó a Saúl para que en sus propias decisiones se condenara. Amados oyentes, creo que el mensaje es muy claro. En nuestra vida cristiana tendremos obstáculos. Creo que todos tenemos eso claro. Todos tendremos obstáculos en nuestra vida cristiana como le pasó a David. Pero debemos entonces ser ¿qué? Diligentes. Depender de Dios y arriesgarnos. Y arriesgarnos implica dejar atrás las excusas. Ay, es que me da vergüenza predicarle a tal persona. Ay, es que es tan difícil dejar ese pecado. Ay, es que no soy capaz de decir que no. Hermanos, arriesguémonos. Lo que para el mundo es una locura, para nosotros es el poder de Dios. Cristo es digno, mis hermanos, de que corramos todos los riesgos. Él los corrió todos. Todos los riesgos los corrió el Señor. Nadie corrió los riesgos que Cristo corrió al descender a esta tierra para salvarnos. Entonces yo creo que hoy nos debe quedar un poco más claro que en esta vida nosotros vamos a tener obstáculos a sobrepasar y que en ese camino debemos ser diligentes, hacer lo que se nos pida. Si nos dicen, mire hermano, ese problema que usted está pasando necesita que usted ya empiece a orar. Es ya, no es mañana. No hermano, es que yo lo que veo en usted es un problema, usted no ha entendido la Biblia. Usted de pronto se sabe versículos, pero usted no ha entendido el plan de salvación. Hermanos, yo le aconsejo hacer un estudio bíblico serio, empezar a buscar términos teológicos, a comprenderlos y a trabajar en su fe, porque lo veo muy mal de la palabra. O sea, eso hay que hacerlo ya, eso no es para mañana. Todo lo que se le pida, hágalo como lo hizo David, con diligencia y con éxito, mi hermano. Y dependa de Dios para hacerlo. No dependa de usted, pídale a Dios que le dé sabiduría y entendimiento, el Señor pondrá en el camino las cosas que necesitemos. Y arriesguémonos a hacerlo, porque si siempre estamos con ese temor de que si lo hacemos o no lo hacemos, siempre nos vamos a quedar ahí y jamás vamos a avanzar. Amado Señor nuestro, gracias en esta noche, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, por la gran oportunidad que nos das de leerla, Señor, de estudiarla, de interiorizarla, Señor, de saber que cuando vengan ataques a nuestra vida, Señor, tenemos, Señor, de parte tuya todo lo necesario para poder enfrentar esa situación. Dios de los cielos, para nosotros ya no es una sorpresa que seamos probados, que mañana nos aparezca un obstáculo más en nuestra vida, Señor, pero tú nos has enseñado a ser hombres, mujeres y niños diligentes, Señor, que responden a tu llamado de forma inmediata, Dios,
que cuando tú nos necesites para la obra tuya, Señor, nosotros estemos ahí dispuestos sin excusas para hacerlo, Señor. Ayúdanos para dejar de ser tan cobardes en este mundo que se cae a pedazos y que necesita de la predicación de tu evangelio, que necesita de guerreros como estos hombres que fueron con el rey David, Señor, que lo acompañaron. Padre, sabemos, Dios, que tú en tu misericordia, en tu soberanía, nos quieres utilizar como proclamadores de tu evangelio, como ese ejército de Cristo que lleva la palabra de Dios, que es una espada de dos filos, Señor. Pero alguien debe tomar esa espada, Señor. Ayúdanos a arriesgarnos para hacerlo, Señor. Que saltemos todos los obstáculos que se nos atraviesen, Señor, hasta llegar a ese punto, Señor, hasta que podamos servirte de la mejor manera. Queremos depender de ti, Señor. Queremos depender de tu Santo Espíritu, Señor. No queremos ser necios como lo fue Saúl, Señor, sino que queremos ser sabios, Padre. Que cuando nos exhorten, que cuando nos corrijan, aprendamos a agachar la cabeza. Que miremos la vida de Saúl y la de David para hacer esa comparación, Señor, y saber cómo debemos portarnos en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Señor amado, que mientras tú regresas, nosotros tengamos muy claro que nosotros debemos ser obedientes a tu palabra, ser diligentes a ella, Señor, depender de ti, depender de tu Santo Espíritu, Señor, y arriesgarnos a hacer tu obra, Señor, hasta que tú regreses, Padre. Confiamos en lo que estás haciendo por nosotros, Señor. Confiamos en tu obra preciosa. Trabajamos para tu reino. Nos esforzamos por hacerlo, Señor. Tú eres digno de que corramos todos los riesgos, Señor, de que hagamos las cosas pensando en la eternidad y no en las cosas de este mundo. Señor, gracias por escucharnos en esta noche. Bendice a mis hermanos, bendice sus vidas, bendice sus corazones, Señor, bendice su mente, Señor. Transforma, cambia, convierte, Espíritu Santo de Dios, convence de pecado, de justicia y de juicio. Ayuda a aquellos que están luchando contra el pecado, Señor, para que lo puedan abandonar completamente, Señor, para que sientan dolor por su maldad. Señor amado, ayúdanos para seguir creciendo. Provee para nosotros santidad, amor por tu palabra, Señor, amor por la oración. Señor, que cuando lleguemos al cielo no tengamos en nuestra mente eso de si hubiera orado un poco más, si hubiera predicado un poco más, si hubiera hablado acerca de ti, Señor. Por favor, Dios, que en esta tierra hagamos todo lo que tú quieres que nosotros hagamos. Padre, nos disponemos a ir a descansar. Te pedimos que nos bendigas en este resto de semana, que nos ayudes, Señor, que tú nos acompañes en las decisiones laborales, en las decisiones personales, Señor, en nuestra salud. Padre amado, guárdanos, guárdanos, Señor, del estafador, guárdanos del asesino, Señor, guárdanos del ladrón, Padre de los cielos, guarda a nuestros hijos del violador, mi Dios amado, te lo suplico, que nosotros seamos luz para las naciones, Señor, que prediquemos tu evangelio a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo en medio de este grupo de oración con las personas, Señor. Muchas gracias. Bendice a mis hermanos, provéeles un trabajo digno, Señor. Ayúdales en medio de la escasez y que nosotros estemos ahí para apoyarles, para respaldarles, para consolarles, para ayudarles, Señor. Si en algún momento pasamos por una prueba de escasez, de enfermedad, no permitas que de nuestra boca salgan palabras de queja, sino que más bien que esos momentos sean para agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros y para que podamos en instantes así llevar tu palabra a aquellos que no te conocen. Señor, gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.